cookies más intrusivas. Las cookies no se intrometen en ningún lado. Las cookies no son intrusivas. Es el comportamiento del servidor, del proveedor, el que es intrusivo. Eso es importante. Es decir, que cuando tengáis, bueno, si os tenéis que adecuar al marco legislativo, pues tendréis que buscar lo que ahí dice. Y os ayudaremos los técnicos a intentar hacer algo para que ponga lo que tenemos que decir. Pero que sepáis que eso no es así. Vuestros clientes tienen miedo, claro que tienen miedo. Yo también lo tengo. Yo no sé ni qué cookie. Yo tengo portales, he hecho portales montones y tal, y los hago como te decía un familiar tuyo ese niño. Yo tengo miedo de fotografía y madre mía, miedo me da. No sé, está hecho en WordPress, no me he puesto a mirar qué cookies suben aquello, vaya. Me da pánico verlo, vamos. Entonces, pobrecillos aquellos que sean denunciados. A ver, se va a descubrir fácilmente si está haciendo un uso de la información pues abusivo. Pero para eso hay que desarrollar y programar con esa intención, y eso sí se puede descubrir, pero la mayoría, el 99% de los casos que vais a encontrar van a ser sin querer, que no van a saber qué están haciendo, ni los que... Lo que pasa es, claro, es muy fácil, y eso pasa con muchos temas de legislación, denunciar es tremendamente sencillo, porque claro, la ley pone esto, pues yo pongo una denuncia, y ahora que se peleen todos por allí y tal y cual, defenderte es muy complicado, porque realmente tendrías que saber todas las diferentes casuísticas que se pueden dar y cerrar todos los caminos que hay, o una gran mayoría, que entiendo que lo que pretendéis vosotros con vuestros clientes, cerrarle la mayoría de los problemas habituales, pero no van a estar exentos de... Decía que también otro tema que tengo aquí anotado, de lo que se me ha ido ocurriendo mientras hablaba camino, hablaba de sancionar, porque previamente a la petición del consentimiento ya la cookie se instala. Claro, pero es que no tiene nada que ver, es un asunto técnico. No, esa está exenta. Claro, pero que es complicado saber cuándo una cookie va a entrar o no, porque además va a depender del orden de programación de la página web. Depende tan simplemente de dónde lo pongas tú escribiendo el código, ¿no? Pero decía también en este caso, que es muy habitual en el mundo Android, de decir, bueno, si no doy mi consentimiento, aquello no funciona. Claro, como en Android, los que tengáis Android, no sé si sabéis, los que tengáis los smartphones que no son iOS de Apple, pues todos los programas te dicen, da usted su permiso para instalarlo, pero que sepa, que le voy a mirar la cámara, el móvil, la brújula, el GPS y tal, y tú dices, ¿quiere usted seguir? No. Y coño, pero claro, digo, pues no, bueno, pues nada, tira el móvil a la basura porque no puede usarlo. Y eso mismo pasa con las cookies, exactamente igual. Viste, mi portal funciona, si usted quiere comprar aquí en Amazon, pues compre en Amazon, y yo le voy a instalar las cookies que a mí me da la gana. ¿Por qué? Que investiguemos que hacen un uso abusivo de la información, eso me parece que debe perseguirse, y en eso estoy completamente de acuerdo. Ahora, decir si admito la política, tú haces así con el ratón como diciendo, yo que además nunca me leo esas ventanas, yo esas ventanas que me veo camino angustiado, como diciendo, tiene que caber ahí, y yo, pues y esto, qué pesadito con las ventanitas estas de las cookies. No la leemos nadie, en mi profesión nadie la lee. Es más, en mi profesión, lo digo de verdad y no os voy a reír, la gente se ríe de todo esto. Nosotros los que nos dedicamos a esta parte, que somos conscientes, ojo, no lo pasamos por ahí, ¿no? Pero nos causa estupor, porque nos da mucho miedo. Yo creo que el problema aquí, perdona que te no, interrumpa, es que yo creo que el legislador regula cosas que no conoce bien, y que incluso nosotros mismos nos movemos en una situación de inseguridad jurídica a la hora de asesorar, en los que tenemos que vernos auxiliados por peritos informáticos que nos puedan clarificar para después traducir y transmitir en un lenguaje comprensible, cuando nosotros mismos media hora antes no lo comprendíamos bien. Entonces, esto trasladado a una directiva europea, a una legislación y a porque nos movemos por el impulso, y hay muchas veces que se legisla como la ley de retención de datos, yo no sé si habéis visto, la 25/2007, que ahora ya se ha echado atrás la directiva de la cual venía esta ley, que esta ley vino pues por impulso, pues por el atentado por el 11M, por tal y cual, y aquí se dijo seguridad, y no tenemos ni idea de lo que implica la retención de datos del tráfico, pero vamos a obligar a todos los proveedores a que guarden todo lo que puedan, que sea durante 12 meses, sin prever las consecuencias que después los jueces y los abogados y la fiscalía se encuentran, porque dicen, pero ¿y esto cómo lo traducimos?
¿Cómo lo traducimos? La ley 25/2007, en este caso, la de conservación de datos del tráfico en redes públicas de telecomunicaciones, estaba redactada de una forma en la que, digo, pero tirarla a la basura, porque decía que se podía pedir la IP, que los prestadores tenían la obligación de facilitar el dato de la IP, pero en supuestos de delitos graves. Y ahora tenías que irte al Código Penal y los supuestos de delitos graves castigados con más de 5 años de prisión. Con lo cual, la mayor parte de delitos que se cometían en Internet, como injurias, calumnias, coacciones, amenazas, ciberbullying... Pero no sé que se lo solicitaban y sí que te lo daban, ¿eh? Claro. Algunos, es que era un Efectivamente, efectivamente, lo solicitaban una... y te lo daban, y había casuísticas, De y una hecho, se conoce una cosa, luego una instrucción de fiscalía, la fiscalía lo dijo y claro, los que estábamos a favor de eso nos agarrábamos ahí, pero después hay jueces que dicen, ah mira, la fiscalía me puede hacer los informes que quiera y los dictámenes que quiera, pero yo después en mi juzgado, si la ley dice, si el legislador quiso decir esto, pues es lo que ha dicho, y si no, que legisle de nuevo. Sí, pero después con unos insultos en internet, en un blog, diciendo, fulanito de tal, Efectivamente. usted es un señor que se acuesta con cerdo. Se le solicitaba la IP y te lo daban, sin ningún problema. Pero luego en amenaza, en violencia de género, te tocaba otra persona que te decía, pues no, ahí nos hemos quedado. Sí, eso era... Este mundo es muy complicado. A mí me gusta mucho la relación con vosotros en cuanto, porque llevo muchos años haciéndola y es muy curioso porque yo entiendo que el legislador quiere proteger a la sociedad de alguna manera ante estos abusos, ¿no? Lo que pasa es que es cierto que lo hace desde un punto de vista absolutamente muy alejado de la realidad técnica e informática, y entonces escribe cosas que después son muy complicadas. Después pasa otra cosa curiosa que pasará con esto, y es que la tecnología avanza a tal velocidad que los casos que se presentan en los juzgados son juzgados del pasado, es como una máquina del tiempo, que a nosotros nos cuesta mucho. Los que nos dedicamos a estas cosas tenemos que tener un conocimiento de técnicas del pasado que ya no se usaban, porque el caso que estás trabajando ahora, que va a llevar a alguien a la cárcel, ya no existe técnicamente, o sea, muy poco. Como el caso del Messenger, de injuria y tal, que estaba un caso de 5 años y dices, pero bueno, si esto ya no que existe antes nada. no, y ahora ya, claro, más y pero tú tienes que explicar en un momento, o sea, te tienes que poner en un momento pasado, en un caso de un litigio, te tienes que poner en un momento pasado a explicarle eso cuando ya no existe. Esto de las cookies le va a pasar lo mismo. Vamos, yo espero que, ojalá no me equivoque, y esto lo busquen, ¿no? Desaparecerá la palabra cookie y usarán otra cosa, porque es que ya digo que no... Una pregunta, porque como has mencionado que efectivamente, ¿no? El tema del término cookie igual pues no es más adecuado, que es verdad que el legislador a lo mejor se ha metido donde no debía meter ese término, pero es verdad que la ley sí realmente no recoge el término cookie. Entonces, como tú hablas de que aparte de las cookies hay otras técnicas, esas técnicas son también, se podrían entender incluidas, yo pregunto, donde está el 22.2 que dice, que habla de dispositivos de almacenamiento y recuperación de datos. Otra cosa no tiene nada que ver, ¿no? Es que, ¿cómo entiende? A ver, ¿cómo entiende la palabra dispositivo? El término dispositivo. ¿Qué es un dispositivo? Un dispositivo hardware, un dispositivo, cuando es un dispositivo de seguridad, pues es toda la configuración de seguridad de la policía y tal, eso es un dispositivo. En este caso, incluso habría que haber sido un poquito más generoso a la hora de describirlo. Cualquier forma de almacenamiento en tu ordenador o en el ordenador de terceros de información relativa al autor de esa información y sin su información ni consentimiento. Pero con que digas cualquier forma, y cualquier forma es cualquier forma, porque de hecho lo que tú estás evitando y lo que quieres evitar es que usen información sin tu consentimiento y ni siquiera, y que tú seas consciente de lo que van a usar y para qué. Eso es lo único. Bueno, pues dilo. Informáticamente será como sea, pero dilo, no lo digas así. Entonces sí, no usa la palabra cookie, usa la palabra dispositivo. Tú podrías llegar, a ver, si yo me pusiera en un caso con vosotras en esto, diría, bueno, vamos a ver, definamos nosotros dispositivos según nos interese, tenemos en un lado o en otro, ¿vale? Pues mira, dispositivos es esto. Bueno, pues ahí vamos a entrar, vamos a salir, depende de lo que quieras, ¿no? Pero son formas de almacenamiento de información sin tu consentimiento, que yo entiendo que tienen que estar vigiladas, ¿no? De hecho, me voy a meter donde no debo, en el mundo sajón, digo, que son de otra manera, no tratan de regularlo todo, como aquí, hay que regularlo todo,
pues ellos dicen, bueno, la ética de la empresa es la empresa. Mientras que no te pases, tú pones a lo que vas a hacer con eso, lo informas, eso sí, por eso tienes que hacer esos banners kilométricos que tú dices al final, bueno, voy a aceptar, porque si no, no voy a poder seguir. Claro, nadie se los lee, son enormes, pero ellos ahí dicen lo que van a hacer. Y eso es lo que te pide la legislación de tipo sajón, ¿no? Yo no me voy a entrar a regular esto, sino que cada uno explique lo que hace con eso y tú aceptas o no aceptas. Y ya en los casos en los que se salen de unos límites éticamente razonables, pues ahí es donde pero nosotros no, nosotros queremos desde el principio decirlo todo. Complicado. Mira, casos reales, por ver lo complicado que es esto. Cuando en el Ayuntamiento de Málaga, que llevo ya muchos años allí, empezó el tema de la Agencia de Protección de Datos, la Ley de Protección de Datos, y hablaban de ficheros, pues bien, nosotros, el concepto de fichero no existe. Existen diversas bases de datos, que no sé si sabéis lo que son, o he usado Access o tal, relacionadas entre sí con información múltiple de los ciudadanos, información por la que haga falta para la gestión del procedimiento administrativo que haga falta. Claro, cuando preguntábamos a quién pertenece, por ejemplo, el fichero, pues nos encontramos en que no hay el fichero, porque la información se genera de consultas que tú haces a bases de datos, la información está desperdigada en múltiples bases de datos, son las consultas las que te generan la información concreta, con lo cual era complicado definir ficheros, ni sabíamos a quién pertenecía, porque al final la única conclusión es que el único responsable era el alcalde. Claro, ese era el mejor de los casos. Yo tenía un ayuntamiento al que le hicimos un proyecto de consultoría y la responsable era la secretaria técnica del área de secretaría, porque era ella la que estaba hablando con nosotros. Y para el ayuntamiento, que eran 200 y pico personas, la responsable de protección de datos y la responsable de los ficheros no era ni el alcalde, era Carmen. Eso era porque yo creo porque no se comprendía ni lo que es un fichero ni lo que es un responsable de fichero. Que yo creo que eso también ha avanzado mucho. Sí, sí. Ahora ya, yo creo que ya está un poco más superado, ¿no? Y ahora ya se habla de que un fichero, a los efectos de la Ley Orgánica de Protección de Datos, no se trata de una base de datos, ni siquiera de un único fichero, sino se trata de una agrupación en distintos soportes, incluso en distintas localizaciones, puede ser, pero que responda a una misma finalidad, al criterio del fichero lógico. El fichero lógico es eso, esa agrupación que puede ser pues, ficheros en soporte papel, porque tengo todos mis expedientes de los empleados, pero también puede ser la aplicación de soporte informatizado para la gestión de nóminas y para el control horario. Y toda esa agrupación de información tiene una misma finalidad. ¿Quién lo representa? La persona jurídica. Y en su, digamos, que a efectos físicos de quién puede dar la cara, el representante legal. Ahora es cierto que el responsable del fichero no es la jefe de recursos humanos, porque trata el fichero de recursos humanos. La responsable es la persona jurídica y lo notifica en su nombre el representante legal. Que eso antes es cierto que había mucha confusión. Es más, se creía que cuando notificaban los ficheros al Registro General de Protección de Datos, decían, pero yo ¿cómo le voy a dar toda la base de datos? Pensando que tenían que comunicar la base de datos entera. Esto también está salvado. A la agencia solamente se le comunica el nombre de ese fichero, la finalidad para la cual lo utilizas y información de identificación, tipo de datos que contiene, a quién se los cedes, quién los trata, etc. Pero es cierto que genera mucha confusión. Pues en ese punto está también. Porque está en eso mismo. Eso de hecho, ahora con el tema del cloud computing precisamente, bueno, con los ayuntamientos que están haciendo uso de la nube, contratando... Nosotros oficialmente no estamos haciendo uso de él, digo por curiosidad. De hecho no se usa la nube del Ayuntamiento de Málaga, pero tú no puedes impedir que la gente lo use. Entonces la gente empieza a pasarse ficheros por la nube. Claro. Es muy complicado. Y tú que dices a tu cliente que es una empresa que tiene un montón de empleados, a lo mejor tiene varias sedes. Yo que les digo, esto lo hacéis, y ahora ¿qué pasa? ¿Qué les digo? Lo de las cookies. Porque es que hasta nosotros vamos a lanzar nuestra página web, que estamos haciendo ahora. ¿Qué pasa si yo como usuaria, cada vez que veo lo de las cookies, ayer le quiero mandar un email a un compañero, me meto en su página de despacho para estudiarse lo de las cookies? Ya me da más sensación, porque estoy harta de sacar los cookies, que claro, antes también estaba, estoy viendo la cantidad. Entonces yo no me voy a entrar ganas de mandar un email a mi compañero, porque digo, Olin, son lo de las cookies, le doy ahí, le quito de lo del iPad, se quedará ahí, no se quedará. Ahora, lo del iCloud, ¿no? Y lo de cloud, te pregunta tu cliente,
entre nuestras sedes no podemos mandar esto, vea esto que hacen por la cookie. Y yo vengo aquí, me voy peor. Sí, no, te vas peor. No, sí, y es cierto, yo lo único que creo es que cada vez más no vaya a poder actuar solos en estos temas, por supuesto. Y vaya a tener que contar con gente como nosotros, en nuestro perfil. Porque es que, de verdad que esto es muy complicado, es que es realmente complicado. Y yo me echo la mano a la cabeza con casos que llevo penales, que no llevo, yo no llevo los casos, no, pero yo me como si los llevara. Porque al final el abogado, y esto es mi experiencia real, se pone en mis manos. En general, dice, mira macho, lo que tú me digas. Sí, vamos, el último me dice, he copiado las conclusiones de tu informe, tú verás. Y eso me ocurre mucho. Sí, porque es que tiene una persona que van a mandar a la cárcel. Porque alguien dice que le insultaba por internet. Y eso técnicamente no está demostrado. Y claro, ahí se pone a hablar todo el mundo, habla los funcionarios de la policía. Que no es que estén mal preparados, pero que son funcionarios, que son policías, ¿vale? No son ingenieros. Hombre, no hay que... A ver, voy a... Sí. Hay algunos ingenieros. En Madrid. Madrid, ahora tira para abajo, como el caso. Y aquí en Málaga tenemos suerte con la Brigada de Delitos Tecnológicos, sí, porque somos muy malos en la costa y entonces a invertir en... Tenemos una suerte bárbara, pero en las comisarías que no. Tú lees algunos informes que no han pasado por ningún lado y que alguien dice que tal, sí, y tú te echas a temblar, y tú dices, madre mía, si no encuentran a alguien como yo que lo defienda, este hombre va a la cárcel. Eso es así, ojalá tuviéramos los medios que existen aquí en el RIT, o en Madrid, o aquí en Málaga, o la Brigada, o la Guardia Civil, que también tiene aquí un dispositivo, y con eso, bueno, yo me estaría encantado que todo el mundo pasara por ahí, pero es que no es así. Y os digo lo mismo con lo de la máquina del tiempo. Los informes de ahora están muy bien hechos, los últimos, porque ya, incluso a veces que dice, bueno, ya aquí no tengo nada que decir, ya lo han dicho todo. Pero los casos que llegan, que son de hace 5 años todavía, hay que leer esos informes. Y es que están mandando a gente a la cárcel. El último que hice yo, digo, mira, es que yo no me quiero nunca, como imagino que vosotros por profesión, identificarme con los casos. Yo, me da igual, no quiero saber ni nada. Pero cuando decía, pero es que no puede ser, yo ya decía, es que este hombre no lo pueden mandar a la cárcel por esto. Porque se hacen unas afirmaciones de IP y cosas de estas. ¿De qué me han dado la IP? Pero la IP se la dieron del 2012, que esto fue en el 2011. La policía. Mira, es que las IP son de 2 domicilios. Uno es una panadería y uno es un domicilio particular. En las panaderías no se hacen estas cosas, así que vamos a registrar el domicilio particular. Y yo, no sé, si ya le está diciendo que desde 2 sitios distintos ya supuestamente le han insultado, más pondrá usted en duda de que sea uno solo, que va por la panadería, le insulta y va a su casa y le insulta. No, pues esto la panadería lo vamos a dejar. Afirmaciones que, claro, como me decía un compañero de seguridad, la fuerza de seguridad estaba, decía, mira, a nosotros nos interesa cerrar los casos. Ahora pues los podrá liberar. A nosotros nos interesa cerrar los casos y para cerrar tenemos que hacer una determinación de quién creemos que ha sido. ¿Verdad? Eso no se da en todos los casos, pero se da. Porque es muy sencillo interpretar cosas técnicas cuando un poco uno va contigo, ¿no? La IP, o por ejemplo casos ya, decimos que hemos pedido la IP a Microsoft de esta fecha y de esta hora, y te dan lo mismo pero en fecha y hora del Pacífico, y nadie se da cuenta. Y hay alguien con un expediente así, con años de cárcel, no sé, es que esta hora que viene aquí no era la hora que se cometió el delito. Son 6 horas antes y estaban al segundo, estaba el informe en el segundo, no sé cuánto, no sé qué, para desmontar el caso. Pero si no da alguien como yo, ¿qué pasa? ¿Que se prueba a la cárcel? Y eso es tremendo para alguien que yo, por ejemplo, yo que no estoy en vuestro mundo, cuando lo leo alguna vez digo, mira, que no me toque a mí, porque es que como te toque, o por ejemplo estas cosas que hace la Interpol, que hace controles aleatorios y va buscando quién se descarga ficheros de pornografía infantil y va buscando por ahí por la red y pasa a cada país dice, mira, en tu país hemos encontrado estas IP, la tuya, esto, y ahora la policía empieza a tirar. La gente no es consciente ni de lo que se baja, ni de lo que no se baja, ni si está compartiendo, ni si no está compartiendo. Claro, digo, en el enaltecimiento del terrorismo, ¿no? Esta mañana lo he dicho, ¿no? Sí. 2 personas que han detenido para... Todo eso está muy evolucionado ahora, al día de hoy. Lo que yo digo es que esta ley está como estaban estas hace unos años. Esto todavía tiene que evolucionar bastante.
Yo creo que todo esto después se refundirá. Sí, Porque hay cosas que estamos regulando por separado, igual que todo el tema que tampoco nos metemos mucho pero cosas a las que no se han metido mano, el derecho al olvido, cuando ya entran en juego grandes superpotencias que tienen la capacidad para sentarse en una comisión europea o que pueden influir en un parlamento. Entonces estamos regulando como a un primer nivel, cuando regulas el sitio web de joyeros, Navas. Pero ¿qué pasa con una empresa que es la mayor web de enlaces del mundo y que no se responsabiliza absolutamente de nada? Que no te borra. Claro, y que no te borra. Como el letrado que ha hecho todo hasta la última instancia y no lo han quitado. Y ahí te lo quedas. Y Sí. hoy en día, por ejemplo, tú llevas un pleito, lo primero que tú haces seguramente, y lo primero que yo hago, no lo conocemos, pues nos buscamos en Google, ¿no? Nos googleamos para ver la cara, para ver la cuánto está, a qué te dedicas, pero es normal, ¿no? Es normal. Sí, sí. Entonces, si tú sales ahí, si la información es errónea, es que date por perdido. Sí, como tenemos una legislación nacional que nos ampara, que tenemos un derecho de oposición, un derecho de cancelación, y después te chocas con ya, pero es que estamos hablando de Google. Y Google echa balones fuera y habla de que él indexa, y como indexa, vete a la página de origen, y si la página de origen te dice, no, yo es que soy el boletín oficial y tengo la obligación de publicar, pues sí, la tiene la obligación de publicar, pero tú no tienes por qué verte doblemente sancionado por algo que ocurrió y que encima puede ser que haya prescrito. Las multas de tráfico, por ejemplo, son cosas, el Estado es información. el peor, la multa de tráfico, llevamos nuestro pleito, yo te voy a buscar a ti para llamarte, y ahora te veo que te pusieron la multa, que te han quitado, porque tengo que saber que te pusieron la multa, ya no has pagado, has ocurrido. Pues y eso cuando son hechos reales, cuando son hechos, digamos, verídicos, cuando ya empiezan a insultarte o a decirte barbaridades, eso se queda ahí y dice, bueno, cuando el río suena. Pues si tienes suerte y te toca, aunque eso ya ha avanzado más, tú pones la denuncia, enseguida pones el IP, pues si tienes una búsqueda que tiene un poco de idea, la policía está ahí ducha, pues algo se baja o... Pasa que es llamativo que tengas Sí. que confiar tanto en el conocimiento como en la sensibilidad, como en la buena voluntad, no solamente de una parte, sino de muchas, para que eso llegue a ser como tiene que ser. Debería haber una protección jurídica adecuada. Sí, Claro, eso. está un poco en manos porque después hay jueces que son inflexibles y te dicen que si el legislador quiso hacer esto, a esto me pongo, y que no puede interpretar como delito grave, delitos graves socialmente porque causen alarma. Delito grave según el Código Penal son los delitos graves según el Código Penal. Y es cierto que dice, pues mira, sí tienes razón, pero vamos a ver, es que la mayor parte de delitos que se persiguen en Internet no son, que no es todo, porque es cierto que los delitos de terrorismo y los delitos de pornografía infantil son delitos graves, es cierto, pero es que hay otros muchos que son el 90%, no sé, lo digo este porcentaje, pero son una gran mayoría que encubren, no digo que encubren, sino que acompañan situaciones dramáticas de violencia de género que tienen su traslado al ámbito de los entornos digitales, tienen situaciones de ciberbullying en las que están involucrados menores, en los que dicen, bueno, pero es que por mucho que sean coacciones, que sean amenazas, que no son delitos graves, es que la situación es dramática, porque para un niño o una niña de 15 años que se ve en una situación envuelta de sexting, por ejemplo, que ve como su imagen no puede eliminarse de un sitio web, es que merece que haya jueces que ya lo han hecho, Pues, que oscurecen páginas. Pues ahí veo que se están moviendo más, de 2 años para acá, creo que están siendo más proactivos y se está poniendo más barreras. Antes me parece que era un poco, cualquiera podía decir cualquier cosa de cualquiera. Ahora ya ese animal se prende un poco, sobre todo con los menores. Sobre todo con los menores. Y los menores que tienen que ser conscientes, por eso cuando trabajamos mucho con menores en las nacionalidades, y los menores no son conscientes de que muchas veces no solamente es que están presenciando un delito, sino que están participando en él, cuando facilitan esa fotografía de la chica desnuda. Entonces es que eso sí está tipificado, estás pasando pornografía infantil. Entonces yo creo que la labor también es que de todos los agentes implicados, por supuesto, una buena legislación, pero además que tiene que haber una buena concienciación. Me encantan las plataformas, has visto que los colegios hablan de plataformas en las que los padres pueden comentar con los tutores, sobre todo que tengáis niños, yo no, pero si tengo un caso, los padres pueden comentar con los tutores, los niños hablan de ellos, todo eso. Pues incluso en esas plataformas se dan los casos en que unos niños atacan a otros niños, porque no está bien regulado quién hace de árbitro, cómo se va, es que hay un mundo de peligro con el mundo.
Sí, con los delitos, con los ciberdelitos, Sí. ahí hay un campo, un poco también eso de tu prueba, a ver qué resultado tienes tú cuando denuncias, a ver qué acciones deciden otros agentes jurídicos tomar. Sí, ¿Qué pasa? Eso está un poco ahí, sí, un poquillo la suerte de que lo que yo veo que con los menores parece que se mueve un poco más y la policía antes no querían colaborar tanto, se rehusaban cualquier tipo de investigación y tenías que ir a fiscalía y tener suerte de que el fiscal a que te tocara Sí. pues tuviera esa sensibilidad especial. Pero mira, nosotros estuvimos con el EMUME hace poco, Sí. el equipo de mujeres, de la Guardia Civil, de mujeres y de menores, Sí. y es un equipazo, la verdad es que un equipo muy pequeño, pero muy joven, muy bien preparado y con una sensibilidad que precisamente es lo que facilita que la cadena después funcione. Porque lo que no puede haber son compartimentos en los que falla, si aquí falla ya no llega, y si el fiscal no entiende porque tú no le has comunicado, y se ve que cada vez más yo creo que caminamos a querer cambiar, aunque nos choquemos con la legislación que nos impide según qué cosa. Pero bueno, vamos, yo con la experiencia creo que se están haciendo muchos avances. Mire, yo solamente un par de apuntes. ¿Conocéis la navegación privada de los navegadores? Yo aconsejo que siempre naveguéis de forma privada, y por lo menos sabéis que vuestra información se elimina cuando terminéis. Quizá os moleste tener que volver a rellenar vuestros datos cuando empieces, pero vamos, hoy básicamente, digo porque es una práctica que la gente no lo suele usar mucho. ¿Eh? El modo incógnito. Sí, el modo incógnito lo llaman algunos, el Chrome creo que se llama navegación privada, eso lo que hace es que no te elimina todo el rastro, bueno, te elimina, pero ojo, en algún caso, a ver, todo lo que se escribe en un disco duro habitualmente deja rastro. Digo porque en un caso habitual de esto no va a haber, pero en un caso de terrorismo uno puede llegar a buscar en el disco duro un byte que indique algo. Digo que a la hora de la palabra eliminar ahí, es que se elimina de una manera normal y habitual de borrar un fichero, que sabéis que los ficheros nunca se borran en los discos duros, siempre están. No, el disco duro, los ficheros no se borran nunca, se marcan como inválidos y dejas ese espacio disponible. Pero se dice que cuando un disco duro a lo mejor lo has perdido, siempre se puede a lo mejor recuperar esa información. Sí, bueno, y en un disco duro normal esto pasa con las cookies también, porque son ficheros. Es decir, un fichero nunca se borra en un disco duro funcionando normalmente, digo, no que esté averiado ni nada. Un fichero, imaginamos que ocupa esto, ¿vale? Pues lo único que se hace es que el sistema operativo lo marca como espacio disponible para poder ser sobrescrito y ya está. Entonces, para eso te lo da, a ti te da la información de que ese espacio está libre, pero no está borrado. Entonces, cuando haces una investigación ya de tipo ya más serio, criminal o el tema del terrorismo, el tema del cual, pues tú analizas los discos y vas buscando esa información, porque a lo mejor un documento de Word, ponte ahí, que se haya eliminado, que se haya borrado, está ahí todavía en el disco o hay parte de él. Y más cosas, eso es bastante complicado, pero quiero decir que la palabra eliminar en informática hay que tratarla con mucha cautela. ¿A pesar de formatear o si se formatea? A pesar, depende de cómo lo formatees. Hay algunas técnicas que se llaman WIPE, en inglés, WIPE, que en español hacemos wipear, en este lenguaje sí. Sí, que lo que hace es que te remueve esa información para que no se resiste, te escribe cosas en todo el disco, esté o no esté ocupado. Y luego un informático forense puede sacarme lo que yo tendría ahí hacer wipear, ¿no? Él sí. Si está wipeado No, porque en el laboral lo hacen, ¿no? Cuando los ordenadores son empleados para ver que si hemos llevado información. Yo me pregunto, depende de... Hombre, se me puede ver lo que yo tenía ahí. Sí, depende del sistema que haya usado para wipear. Hay wipeado por software que hace llega hasta determinadas cosas, y hay wipeado por hardware, que eso sí realmente es el disco. En las grandes compañías, cuando se deshacen de los ordenadores, los discos duros los meten en unas cámaras, no sé si lo habéis leído por ahí, con una fuerte radiación electromagnética, y se los cargan. Y ahí sí borran la información, pero lo hacen, no cogen el disco y lo descuentan. O sea que hasta qué punto esa información, oye, si ya anécdotas de estas por contar, imaginaros muchas. Windows, el sistema operativo Windows, la memoria RAM del ordenador, la que hay en la RAM, ¿vale? Que se borra supuestamente cuando apagamos el ordenador,
pues él utiliza esa memoria para rellenar huecos en de espacio libre en los discos duros. No voy a poder a contar por qué, porque es complicado, pero es para mejorar para que vaya más rápido, básicamente. Entonces, información que en la RAM esté en un momento dado puede aparecer en el disco, aunque tú no la hayas grabado nunca. Es decir, ¿para qué se usa eso? Temas penales, terrorismo... En los laborales también. En los laborales también, pero depende de cuánto te... Pero esto es como todo, depende de cuánto te estés jugando, porque eso tiene un coste. Claro que tiene, porque... Y entonces ese coste, si estamos hablando de perjuicio, hay que ponerlo... ¿Hasta qué punto, por ejemplo, cuando uno tienda de segunda mano, llevas el móvil y lo entregas? Ellos te dicen que van a borrar la información. No, eso no. ¿Hasta qué punto no cumplen el tema ese, no? No, eso hay que tener cuidado, ¿eh? Entregar un móvil... Claro, eso has podido tener la diligencia de recordar los contactos y haberlo todo, pero muchas veces no se lo he podido... Fíjate, antes era mucho mejor que ahora, porque antes los móviles cada uno era de su padre y su madre. Es decir, Nikon, Motorola, eso eran formatos propios de cada empresa, tal. Hoy como son todos Android y iOS, eso hay herramientas para mirar los discos, la memoria flash, que es lo que ellos móviles. Hay una pregunta, para integrar la política de cookies, por ejemplo, en una página, ¿qué programa? Bueno, habrá muchos como en este mercado, pero digo para la hora uno de... Pero para cumplir con la legislación o para auditar la cookies. No, para integrarlo en un blog, integrar que te aparezca la ventanita con la política de cookies, aceptar, rechazar... Es que eso no... Cookie Law. Hay un programita que se llama Cookie Law. Que lo hace. Que lo hace. Law de ley, ¿no? Mira, ahí sí, por ejemplo... Sí. Yo, pues ya sabes más tú que yo de eso, pero yo no me he puesto a mirar. No, quiero decir que no me he puesto a mirar programas que hay. Por ejemplo, en Google tiene los párrafos de texto que deberías de poner para tus cookies. Google, como ha tenido tantos problemas con la Unión Europea, y los tiene, porque es mentalidad sajona, es otra cosa que es lo que os decía, mentalidad norteamericana. Ellos no entienden bien por qué, o dicen no entender bien el por qué esa manía nuestra de proteger los datos tanto. Ellos han redactado, y te lo puedes bajar de sus páginas, qué texto debes de poner para cada cookie que ellos usan y que te ponen a ti. Porque como tú la mayoría de las cosas que estás haciendo a navegar tienes a Google detrás, por ejemplo el Google Analytics, que para hacer análisis de datos y tal, pues te pone lo que tienes que poner, ¿no? Para Google Ads, los anuncios. Es decir que supongo que el Google Law lo que hará es, el Cookie Law este que te hablas tú, lo que hará es tener a gente experta metiendo en la aplicación todo ese tipo de cosas. No, eso lo único que te hace es te permite establecer, o sea, sí, la ventana, efectivamente. La primera capa y después efectivamente. la segunda. Sí, pero si usa un gestor de contenidos, Claro, WordPress, Drupal, etc., o habrá plugins que lo hagan. Que lo añadan ahí y ya está, ¿no? Y tú te lo crees. O sea, quiere decir que tienes que tener cierto, tienes que confiar en que lo hace, porque yo la verdad me iría a preguntarte a ti, vamos, porque la verdad es que, como digo, me resulta bastante desconectado la realidad física con la realidad jurídica, y entonces pues yo mismo ahora mismo, o sea, me siento pues indefenso, quizás además por exceso. Porque no sé que eso funciona, como funciona, dice, pero bueno, esto como han querido ponerle vallas al campo, que es lo que trata el legislador siempre con internet, ¿no? Y entonces te tendría que ir a preguntarte. Pero nuestra situación yo creo que es complementaria. Nosotros los abogados quizás nos sentimos un poco, conocemos la ley, pero no sabemos muy bien qué regula, qué realidad regula. Y vosotros conocéis perfectamente la realidad y la ley dice que... ¿Pero qué quieren hacer con esto? Claro. ¿Qué es lo que no quieren decir con esto, básicamente? Claro. ¿Por qué denuncian a este hombre? Entonces, no me ha hecho lo que ha hecho poner una página allí. Nos cuesta mucho, ¿no? Pero, por ejemplo, yo quería poner de relieve que Antecamino decía que cuando se pone esa información en la primera capa hay que informar de la finalidad de las cookies. Y eso es muy fácil, pero no lo cumple casi nadie, porque todo el mundo dice que esto es para mejorar la experiencia del usuario. Sí. Y eso y no poner nada es nada. Sí, eso es lo que dijo la agencia de la resolución, que dijo, vamos a ver, es para que usted sea más feliz. Y todo ese bombardeo todo ese bombardeo que tenemos de los pop-up, todos dicen lo mismo. Muy pocos sitios te resumen pues, lo que tú
tú decías, ¿no? Pues cookies analíticas o cookies para registro. ¿Por qué no? Porque es lo que te decía, porque las cookies no son de un tipo o de otro. Es una hoja en blanco en la que tú puedes escribir. Entonces depende de cómo lo hayan programado. Es que es así. Entonces tú deberías de informar sobre qué tipo de datos, o qué datos se están recogiendo y qué van a hacer con ellos. Eso es lo que deberían de hacer. Para que si lo poner de otra manera, yo pues me costaría. Entonces, ya te decía antes, escríbelo en 1, 2, 27 páginas, me da igual, pero dime, ¿qué estás recogiendo de mí y qué vas a hacer con eso? Eso es lo único que necesito. Claro, por eso no lo dicen, porque es muy complicado. De hecho, el que programa, es lo que te decía antes, si tú usas, por ejemplo, WordPress, cualquiera, no sé si alguno conoce algún gestor de contenido, usa plugins y cada plugin se va a un portal distinto. Entonces, tú es que no eres ni consciente, es decir, tendrías que hacer tú una propia auditoría de cookies, que de hecho no tengo, que tendremos que hacerla para los portales, vamos, auditarnos a nosotros mismos y decir, bueno, a ver, cuando yo, algo que yo hago para no perder tiempo, y porque ya lo ha programado otro y por lo tanto voy a ahorrarme varios meses de programación porque ya alguien me lo da hecho, pues ahora tendré yo, si no me lo da, y no me lo va a dar, porque la mayoría del software es norteamericano y por lo tanto no tiene que cumplir con la legislación europea. Claro, es que tenemos que ver de dónde viene el software también. El software de uso general, ¿vale? No software industrial. Entonces cuando tú te bajas eso, un plugin, dices, madre mía, ahora tengo que ponerme con un analizador de red a ver qué está haciendo eso. Para cumplir con la legislación, no para ver qué hace eso realmente, porque se aprovecharía ya en blanco lo que hace cualquier software conectado a la red en internet. No. Hay mucha más información de la que no se suele hablar que recogen los sistemas. Muchísima información. Muchísima cantidad. El legislador quería acotar eso porque a lo mejor en la sociedad el tema, por ejemplo, de la publicidad en el usuario le genera un perjuicio que realmente es necesario controlar. Por eso he dicho, vamos a llamar la comportamental. No, sí, a mí sí, yo insisto en que está bien que yo apoyo la iniciativa. A lo mejor no cookie, pero la herramienta de llamarlo, en vez de la legislación, decir cookie. Bueno, no lo dice como dice, no lo dice, pero le llama a todo el mundo cookie, pero es el concepto ese de fichero y con toda esa clasificación. Ampliarlo a qué información, claro, qué información recojo y qué voy a hacer con ello. Eso es fundamental. Y ahora ya después, pues nada, durante el tiempo que eso tarde en cambiar, pues tendremos que hacer encaje de bolillos pero para... al cliente que tiene una página que se la han diseñado, el cliente que tiene una empresa, que tiene una página, o por ejemplo nosotros que tenemos nuestra página, sí. si es que la informática que ponga,